El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, advierte que en esta fecha simbólica sobre las desigualdades que padecen ellas por ser niñas, ya se continúan teniendo retos importantes en lo que respecta a su educación, bienestar físico y mental y la protección necesaria para una vida libre de todo tipo de violencia. Y esto va desde, incluye el aspecto psicológico, la agresión física, el abuso sexual e incluso al feminicidio. Además, los perpetradores de estos crímenes están cerca de las niñas, en sus casas, en sus escuelas y en sus familias, siendo estos los espacios más inseguros para ellas. ¿De qué estoy hablando, señores y señoras? UNICEF en la República Dominicana, el 65% de las adolescentes entre 15 y 17 años han sufrido violencia sexual en algún momento de su vida. Usted tiene que tener en cuenta, quien me está escuchando en este momento, de que posiblemente estemos hablando de su mamá, de su abuela, que en su momento probablemente sufrió este tipo de abuso por un profesor, por un padre, por una madre, porque yo no creo que esto solamente se perpetúe, se lleve a cabo en niñas. Para mí también es muy común escuchar acerca de los niñitos, solo que esto se mantiene un poco más callado, lamentablemente. Y entiendo, es mi saber, de que hay problemas económicos en el país, hay problemas políticos, hay problemas incluso religiosos. Pero yo sé que ese es un problema que no da muchos votos. Yo sé que es un problema que también no llama mucho la atención de todos, porque estamos pendientes de la economía, de la delincuencia y todo eso, cuando no nos damos cuenta de que también este tipo de delincuencia es importante atender. Hay que alzar la voz, usted debe motivarse a poder expresarse en sus redes sociales, con su vecino, con todo el mundo. Poner un momento en su vida en el que usted pueda llamarse a autoevaluación. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto que se está llevando a cabo en nuestras escuelas, en nuestros hogares, en nuestra comunidad, en nuestro país? No es posible que cosas así estén pasando en nuestros hogares. No es posible que cosas así estén pasando en nuestras escuelas, donde van sus hijos, donde van nuestras hermanas y nuestros hermanos. Debemos llamarnos a reflexión ciudadana y que podamos tomar un alto, tomar un momento para poder reflexionar en cuanto a esto. Yo entiendo de que hay muchos problemas, pero acabemos esto desde la raíz. Una misión que usted tiene como padre en este momento, como tío, de usted poder tener la confianza de ese adolescente en este momento, de usted preguntarle cuáles son sus anhelos, cuáles son sus aspiraciones, qué quiere ser cuando sea grande, a qué cosas le llama la atención. Sentarse un día en su habitación, en su sala, hablar con él cálidamente, tener una conversación de amigos. Porque el día que a él le suceda algo, que a él le pase algo, que sea usted el primer recurso al que él acuda. Y que lamentablemente ese recurso no sea el que le esté ultrajando la intimidad física, la integridad física. Es muy lamentable escuchar cifras como estas. No lo digo yo, lo dice estas evidencias, estas organizaciones, que hay que tenerlas en mente. Si algo hay que admitir es que son fuentes hasta cierto punto confiables, porque uno siempre tiene que tener un margen también de duda en muchas cosas, pero yo creo en esto.
porque he sido adolescente, no hace mucho salí de la adolescencia y yo he podido presenciar estos tipos de cosas en las escuelas. Tus amigas siempre te dicen, mira, me está pasando esta cosa, me está pasando lo otro, y tú a veces te preguntas, bueno, yo soy otro adolescente, ¿qué yo puedo hacer? No sé si me entienden, y en ese momento tú hablar o no hablar te da mucho miedo. Entonces, lo más que tú puedes hacer con amigas o amigos es apoyo moral, no hay más. Y las personas que están llamadas a poder accionar en cuanto a esto son sus padres y sus abuelos, sus familiares más cercanos, sus vecinos, que puedan tener una voz de confianza en estos adolescentes. Porque verdaderamente las cosas se ven muy, muy oscuras para el futuro. Si te gustó este podcast, si te gustó este video, por favor, te pido que puedas suscribirte, que puedas compartir esto, porque es muy importante hacerlo. No lo hago desde el ámbito personal, lo hago para que todos podamos motivarnos a que este tipo de cosas puedan cambiar, a que nuestros jóvenes tengan una mente bien desarrollada y que puedan buscar los recursos necesarios para poder cuidar su propia integridad física. Te pido que compartas, que des likes y que comentes, que me puedas también dejar en la caja de comentarios las cosas que tú quieres que yo pueda hablar y que pueda tomar en cuenta en un próximo episodio. Déjame tus correcciones también porque son bienvenidas. Hasta la próxima.